Desde ahora, nos conocerán como X-Force. Siento que es poco original. Creo que no pedí tu opinión, Peter. Ingeniero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Richard Carmona, perteneciente del grupo X-Force, compuesto por Ayrton, Daniela, Antonio y María René. Bueno, en este video vamos a presentar en sí las respuestas a las preguntas del examen y vamos a empezar por mi persona. Primeramente vamos a crear la carpeta 1, para la cual vamos a utilizar el comando mkdir. Y el nombre de la carpeta. De igual manera vamos a crear otra carpeta, el cual va a llevar el nombre de carpeta 2. Dentro de la carpeta 2 vamos a crear una subcarpeta con el nombre carpeta 21, para la cual vamos a acceder a la carpeta 2. Ya estando dentro de ella vamos a crear entonces la carpeta 21. Bien, ahora prosiguiendo vamos a crear la tercera carpeta. Para ello tenemos que salir de la carpeta 2 con el comando cd. Bien, si utilizamos el comando ls, podemos observar que dentro de nuestro usuario tenemos creadas las tres carpetas y dentro de ella una subcarpeta con el nombre carpeta 21. Bien, dentro de estas carpetas vamos a crear los ficheros, el primero es el fichero 1, que tiene que estar dentro de la carpeta 1. Para ello accedemos con el comando cd a la carpeta 1. Bien, ya estando dentro de ella vamos a utilizar el comando touch para poder crear el fichero 1. De la misma manera, ingresamos a la carpeta 2 y dentro de ella creamos un archivo con el nombre fichero 2. Dentro de la carpeta 2 vamos a acceder a la subcarpeta con el nombre carpeta 21 y dentro de ella vamos a crear también con el comando touch el fichero con el nombre fichero 21 y por último dentro de la carpeta 3 vamos a acceder a la carpeta 2 y también vamos a acceder a la carpeta 3. Dentro de ella con el comando touch vamos a crear
el fichero con el nombre fichero 3. Bien, para continuar, vamos a realizar la pregunta 1, el cual indica que mostremos en forma de lista el contenido de la carpeta actual, de forma relativa. Bien, para ese propósito vamos a utilizar el comando ls -l. Bien, la pregunta 2 nos indica que debemos escribir hola, soy un fichero en el fichero 21 de forma absoluta. Para ello, vamos a realizarlo con el comando hecho el texto, que en este caso es hola, soy un fichero. Y acá lo vamos a dar la ruta, en este caso absoluta. Vamos a acceder a la carpeta 2. Como también a la subcarpeta 21. Y al fichero 21. Bien, dentro de esta carpeta tenemos el fichero 21, el cual vamos a mostrar su contenido con el comando cat, y como podemos observar se ha introducido hola, soy un fichero. Bien, para la pregunta 4, el cual nos indica que debemos listar el contenido de la carpeta 21 en forma de lista, forma absoluta. Bien, para ello, como ya nos encontramos en la carpeta 21, solamente vamos a utilizar el comando ls-l. Para la pregunta número 5, el cual nos menciona que debemos borrar la carpeta 3 y todo su contenido, vamos a salir de la carpeta 21 y también de la carpeta 2. Y con el comando rm-r para que podamos borrar todo el contenido y el nombre de la carpeta de la cual queremos eliminar. Bien, como podemos observar, se eliminó la carpeta. Si nosotros listamos, pues vemos que la carpeta 3 no se encuentra. Bien, para continuar con el desarrollo del examen, va a proseguir mi compañera Daniela y tiene la palabra. Buenas noches, vamos a continuar con el examen. Mi nombre es Daniela y vamos a continuar con la pregunta número 6, que es posicionarse en la carpeta 21 de forma absoluta. Entonces utilizamos los comandos cd y le damos la dirección. Luego vamos a dar el paso 7, que es indicar en qué dirección estamos. Para ello utilizamos el comando pwd. Eso nos indica en qué directorio nos encontramos actualmente.
Luego en la pregunta 8 tenemos copiar la carpeta 1 y su contenido como carpeta 3. Para ello nos situamos en la carpeta Home y copiamos la carpeta. Para ello utilizamos el comando "-r" por la recursividad. Y verificamos que se haya copiado la carpeta número 3 o la carpeta 1 como carpeta número 3. Ahora pasamos a la pregunta 9, que es la creación de los grupos Oficina 1 y Oficina 2. Para ello utilizamos el comando group add. Y por último la pregunta 10, que es la creación de usuarios Pedro y Pablo, que serán asignados al grupo Oficina 1. Le damos una contraseña. Y algunos parámetros que nos pide. Y finalmente les agregamos al grupo de Oficina 1. Con los siguientes comandos: usermod -a-g, el nombre del grupo. Ahora añadimos a los usuarios Pedro y Pablo al grupo Oficina 1. Con el comando usermod le damos los parámetros y el nombre del grupo. Y lo mismo con Pablo. Ahora verificamos que estén asignados. Y efectivamente Pedro y Pablo están asignados al grupo Oficina 1. Con eso concluimos hasta la pregunta número 10. Bien, continuando con las preguntas del examen, ingeniero, mi nombre es Ayrton Alborta. Voy a empezar a resolver el examen desde la pregunta 11, en la que dice crea los usuarios Alba y Nerea. Estos usuarios deben pertenecer únicamente al grupo Oficina 2. Entonces vamos a utilizar el comando adduser, que sirve para poder crear usuarios. Adduser Alba, damos enter, nos pide un password, repetimos el password y empezamos a llenar los campos, ¿no? En este caso el full name. En este caso vamos a crearlo con 3. Bien, ahí ya tenemos creado al usuario Alba. Seguido vamos a crear al usuario Nerea. De la misma manera nos pide un password.
agregamos los campos. Nos dice que si la información es correcta, le decimos que sí. Y ya tenemos creado los dos usuarios. Para poder ver a los usuarios, veamos el comando cat, etc y passwd. Y tenemos los usuarios creados, Alba y Nerea. La pregunta nos dice que tenemos que agregar esas dos personas al grupo Oficina 2. Entonces, para lo cual vamos a utilizar el comando usermod -a minúscula -g mayúscula, el grupo al cual van a pertenecer y el usuario, en este caso Alba. Bien, de la misma manera vamos a utilizar el usermod -a -g mayúscula oficina 2, en este caso para Nerea. Bien, para poder ver dónde están los grupos creados, vamos a acceder al archivo groups dentro de la carpeta etc. Y ahí tenemos a Alba y Nerea en la oficina 2 y mi compañera Daniela, que creó a Pedro y Pablo dentro de la oficina 1. Continuando con la pregunta 12, indica: como usuario Pedro crea un fichero con nombre topsecret.txt al que únicamente él tenga acceso, tanto de lectura como de escritura. Bien, entonces vamos a acceder como usuario Pedro, en este caso con su Pedro. Bien, ya estamos dentro de la carpeta para poder ver, ¿no? Ya estamos como usuario Pedro. Ahora vamos a crear el fichero. En este caso vamos a crear el fichero topsecret.txt. Bien, entonces como usuario Pedro tenemos que acceder a nuestro directorio, Pedro. Bien, ahora una vez que estamos dentro del directorio Pedro, tenemos que crear el fichero topsecret.txt, para lo cual vamos a verificar, vamos a entrar a la carpeta, en este caso vamos a crear el fichero topsecret.txt. Bien, una vez que está creado, tenemos que crearle los top secret que únicamente tenga acceso tanto de lectura como de escritura. Para darle permisos vamos a utilizar el comando chmod con los siguientes valores: 6, 0, 0 al archivo topsecret.txt. Bien, ahora vamos a utilizar el comando ls, vamos a listarlo para poder ver los atributos, ¿no? Y efectivamente se ha guardado ya esos valores dentro del fichero. Ahora, continuando con la pregunta número 13, crea otro fichero también como usuario Pedro, con nombre ventas trimestre txt, ¿no? Entonces vamos a crear ya como es dentro del comando fichero, como ventas, con el comando touch, ventas trimestre, trimestre.txt. Bien, creamos el fichero. Bien, al que únicamente él tenga acceso tanto de lectura
como de escritura, que tengan acceso tanto para leer como para escribir todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo. Comprueba como usuario Pablo que puedes modificar el fichero. Bien, entonces vamos a utilizar el comando chmod con los siguientes atributos: 660 ventas trimestre txt. Bien, ahora tenemos que acceder como usuario Pablo, ¿no? Como usuario Pablo se puede modificar este archivo que ha sido creado por Pedro. Entonces su Pablo. Bien, ahora vamos a ver si pueden modificar el fichero. Vamos a utilizar el comando cd ls. Vemos con el comando ls que podemos ver los archivos creados por Pedro. Y vamos a ver si pueden modificar con el programa Nano. ¿Ver? Sí. Vamos a notificar, hola, vamos a guardar. En este caso nos está pidiendo el nombre, ventas trimestres txt, y le decimos que yes. Error, no podemos escribir y nos sale un permiso denegado. Vamos a salir. Bueno, salimos. Ahora vamos con la pregunta 14. Como usuario Alba, crea un fichero con nombre empleados txt. Bien, entonces txt al que pueda acceder cualquier usuario para leer su contenido y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir. Entonces, como usuario Alba, vamos a crear el fichero. Primero vamos a acceder al usuario Alba. Su Alba. Si bien pueden fijar, estamos todavía dentro del fichero de Pedro, entonces vamos a salir, ¿no? Vamos a acceder. Ahora tal vez podemos entrar con el comando cd Alba. Vamos a utilizar la ruta relativa para poder acceder, absoluta para poder acceder, y ya estamos dentro de lo que son los ficheros de Alba. Ahora vamos a crear el fichero empleados txt, para lo cual utilizamos el touch ventas empleados.txt, ¿no? Creamos el fichero. Bien, ahora vamos a utilizar el comando chmod para pasarle, para que cualquier usuario pueda leer su contenido y cualquier usuario del mismo grupo pueda leer y escribir. En este caso sería 662 a empleados txt. Bien, utilizamos el ls para poder ver, y efectivamente ya se han guardado, ¿no? los cambios a empleados txt. Bien, continuando con la pregunta 15, copia el fichero empleados txt. Bien, utilizando el comando chmod, utilizando 664 al comando empleados txt, utilizamos para listar el archivo y ahí está modificado, ¿no? Bien, continuando con la pregunta 15, copia el fichero empleados txt al directorio de trabajo de alumno, el cual debe ser creado como nuevo usuario. Cambia el propietario y el grupo al que pertenece el fichero ahora debe ser alumno. Bien, como primer paso vamos a crear el usuario alumno, ¿no? Entonces vamos a utilizar vamos a cambiar al comando root, a usuario root, perdón, ¿no? Y para poder crear
poder crear al usuario, ¿no? Entonces vamos a utilizar el comando add user alumno. De la misma manera nos piden password. Repetimos el password. Y empezamos a llenar los campos que nos piden, ¿no? Alumno. En este caso vamos a llenar con 5, 5, 5. Yes. Bien. Verificamos que efectivamente esté creado el usuario alumno. Entonces vamos a utilizar el comando cat. etc. Y pass with. Bien, y efectivamente está creado alumno, ¿no? Entonces vamos a copiar el fichero. Vamos a copiar el fichero empleados.txt que está en el usuario Alba, ¿no? Entonces vamos a acceder, vamos a copiar vamos a acceder primero al comando, vamos a acceder a los archivos de Alba. Entonces efectivamente está ahí empleados.txt y vamos a hacer el copiado de este empleados, ¿no? Vamos a copiar empleados.txt y le vamos a dar la ruta donde queremos guardarla. En este caso vamos a utilizar una ruta absoluta. En este caso sería home. En este caso sería alumnos, alumno, ¿no? Y debería copiar, ¿no? Para poder verificar vamos a listar los archivos. Vamos a ingresar a los archivos de alumno. Para verificar aquello. Y se ha copiado el archivo empleados.txt. Ahora cambia el propietario y el grupo al que pertenece el fichero. Para aquello vamos a utilizar el comando chown. Alumno, y el archivo home alumno empleados.txt. Bien, listamos como L si efectivamente ocurrió aquel cambio y efectivamente ha cambiado de propietario, ¿no? Alumno. Bien, continuando con las respuestas a las preguntas, le voy a hacer la palabra a mi compañera María René. Bien, continuando con las preguntas, mi nombre es María René y yo voy a explicar la pregunta 16. En principio nos pide que creemos el usuario Modesto. Y que de este usuario debe corresponder al grupo oficina 2. Para ello vamos a utilizar el comando usermod y para verificar que este usuario haya sido adherido correctamente al grupo vamos a utilizar el comando cat etc y row. Y si se ha agregado correctamente.
Posteriormente, debemos crear un directorio dentro del directorio de este usuario. Entonces, vamos a dirigirnos a la carpeta de Modesto. Vamos a crear la carpeta o el directorio compartido con todos. Bien, ahora vamos a realizar la pregunta número 17, que nos dice que debemos tener dentro de este directorio compartido con todos los ficheros, teléfono de contactos, gastos marzo y sueldos. Y debemos editar con Nano estos ficheros y debemos insertar varias entradas. Entonces vamos a empezar por ingresar a la carpeta y vamos a crear nuestros archivos nuestros ficheros con el comando touch. Ahora usamos el editor Nano y vamos a escribir una secuencia de números al azar, porque sabemos que es un fichero de prueba simplemente. De igual forma, en el fichero gastos marzo, y finalmente en nuestro fichero sueldos. Bien. Ahora pasamos a la pregunta 18, en la cual nos dice que debemos dar permisos de lectura a la carpeta compartido con todos y a todos los ficheros que contenga para todos los usuarios. Primero vamos a salir de la carpeta y con el comando chmod vamos a utilizar -r para que use la recursividad. Y este comando se aplica a todos los archivos que tenemos dentro de este directorio. Como nos dice que debemos darles permisos de lectura a todos los usuarios, entonces 444 y mencionamos qué carpeta es. Eso sería con respecto a la pregunta 18. Pasamos a la pregunta 19 y nos dice que debemos restringir el acceso de escritura sobre el fichero teléfono de contactos para que solo lo puedan modificar los usuarios del grupo al que pertenece su propietario. Entonces, de igual forma, utilizamos el comando chmod 660. Utilizamos 0 porque no nos está dando ninguna especificación de los demás usuarios que no pertenecen ni al grupo ni al usuario que ha creado el archivo. Bien, vamos a verificar si es que se han cambiado los permisos y si se han cambiado correctamente. Pasamos a la pregunta número 20 y nos dice que debemos cambiar los permisos de gastos marzo para que solo puedan modificarlo su propietario y simplemente leerlo cualquiera de los que estén en el grupo. Entonces utilizamos chmod 640 gastos marzo ls-c. Y como podemos ver, se han cambiado correctamente los permisos. Eso sería todo con respecto a las preguntas que se me han sido asignadas. Va a continuar el compañero Antonio. Bueno, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Antonio Valle. Voy a continuar respondiendo las preguntas.
La pregunta 21 indica cambiar los permisos de sueldos para que solo su dueño tenga acceso a él tanto para lectura como para escritura. Entonces vamos a verificar acá está sueldos. Entonces le vamos a dar los permisos solamente a su propietario de lectura y escritura. Entonces ahí está. Con ese comando ya le hemos cambiado los permisos. Vamos a la pregunta 22 que indica si un usuario tiene permiso de lectura sobre un fichero, pero este fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el que no tiene permiso de lectura, podrá leer el fichero. Vamos a hacer la prueba. Salimos de esta carpeta para ver la carpeta compartido con todos, cuáles son los permisos que tiene. Tiene de lectura, por lo tanto vamos a cambiarle los permisos a compartidos con todos para que no tengan permisos de lectura solamente su propietario, para hacer esta prueba que indica el problema, ¿no? Entonces sería solo lectura 400 compartido con todos. Entonces, como podemos ver, solamente su propietario tendría, que en este caso es Modesto, el permiso de acceder a esta carpeta. Por lo tanto, nos vamos a loguear con otro de nuestros usuarios, para lo cual vamos a ver y ahí vemos los usuarios alumno, por ejemplo. Vamos a loguearnos con alumno. Y dentro de la carpeta de Modesto, ahí está compartido con todos. Cabe recalcar que solamente los que están en el grupo de Modesto pueden acceder a esta carpeta. Entonces vamos a intentar acceder. Como se ve, no tenemos permisos porque solamente el dueño Modesto tiene permisos para acceder a esta carpeta. Entonces, completamos la pregunta 22 que dice que si un usuario tiene permisos de lectura sobre un fichero, para este fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el que no se tiene permisos de lectura, ¿se podrá leer el fichero? Vemos que no se puede ni siquiera acceder a la carpeta que está dentro del archivo. Intentamos al fichero como tal, compartido con todos, tenemos a sueldos. Y vemos que tampoco tenemos acceso al archivo como tal. Eso dando respuesta a la pregunta 22. La pregunta 23, vámonos al fichero, vamos a volver a ser superusuario. Ahora vamos a irnos a fichero y bueno, acá nos muestra los resultados de lo que hacíamos, ¿no? O sea, el superusuario alumno nos entrábamos para quedar entrada a la carpeta de Modesto y ahí estamos viendo listado carpeta compartido con todos y vemos que está compartido. Queremos cambiarnos a compartir con todos y ahí está el permiso denegado, ¿no? Como mencionábamos hace un momento. Ahora vamos a buscar el archivo fichero 3. En ese sentido es que nos vamos a situar a la carpeta número 3. Bueno, cabe recalcar que habíamos eliminado la carpeta 3 que tenía el fichero 3. Esa era una aclaración de la pregunta que nos había hecho en el día del examen. En una anterior pregunta copiamos el contenido de la carpeta 1 con el nombre carpeta 3, pero sabemos que la carpeta 3 ahora tiene el fichero 1. Valga la redundancia, heredando el contenido de la carpeta 1. Entonces, agregue el siguiente texto a fichero 1 con el editor Nano. Entonces nos vamos a Nano, fichero 1, y vamos a escribir el contenido que tenemos en el examen. Y con esto guardamos los cambios en fichero 1. Entonces, ahora hacer la búsqueda con el comando grid y del término manzana y contar cuántas coincidencias existen, por lo cual. Y bueno, ahora una vez que tenemos
el contenido del fichero 1, vamos a buscar en la pregunta 23, ahora el comando grep, el cual nos va a servir "-c" para contar cuántas coincidencias existen de la palabra manzana, todo minúscula. Y le vamos a indicar en fichero 1, ¿no? Como tal, era de esperarse, las coincidencias son 0. Ahora nos vamos a la pregunta 24, que nos indica buscar el fichero 3 con el comando find. Entonces le damos find, punto, eso que nos indica que busque en la carpeta en la cual estamos. Podemos usar también una ruta absoluta si es que queremos buscar en otra carpeta, ¿no? Entonces podemos find punto fichero 1 y ahí está el resultado, nos muestra la búsqueda que estamos haciendo. Como le decía, como nos dice que busquemos con el comando find, también vamos a buscar con la ruta absoluta. Home, GAMP y carpeta 3. Y ahí está, nos muestra fichero 1. En ese entendido, esto sería todas las respuestas de cada una de las 24 preguntas que se nos ha dado para este examen de GNU Linux del módulo 1. Gracias, ingeniero, a nombre del grupo Xforce. Buenas noches.